Vamos ahora a entrar en el tercer subtema de este curso. Dijimos que este curso se llama ¿Cómo ministrar? Ya vimos el primer subtema, ¿Cómo ministrar sanidad física? Acabamos de terminar el segundo subtema, ¿Cómo ministrar sanidad interior? Y ahora vamos al último subtema, que es ¿Cómo ministrar liberación? Ahí tienes tu copia y voy a empezar con la pregunta, ¿qué es la liberación? La liberación es un proceso por medio del cual ayudamos a una persona a ser libre de influencias demoníacas que la tienen oprimida, atormentada o tal vez hasta poseída. Y quiero que ahora hablemos de la importancia de este ministerio para nosotros como discípulos de Cristo, como creyentes y como personas que vamos a alguna iglesia. ¿Por qué tenemos que darle importancia a la liberación, a ministrar liberación a las personas? Bueno, número uno, como está en tu copia, es porque fue muy importante para Jesucristo. Jesucristo, cuando empezó su ministerio aquí en la tierra, mucho de su tiempo lo dedicó, sí, a la enseñanza, a la predicación, pero una buena parte de su tiempo lo dedicó a sanar enfermos y a expulsar demonios. Si Jesucristo lo hizo, era porque era muy importante para Jesucristo. Y recuérdense que nosotros como cristianos tenemos solamente un modelo a seguir, un ejemplo a copiar, que es Jesucristo. Si Jesucristo lo hizo, nosotros debemos de copiarlo, debemos de imitarlo. Si fue importante para Jesucristo, debe ser importante para nosotros. Entonces, la liberación es importante porque fue importante para Jesús. La segunda razón es porque vemos que Jesucristo delegó este ministerio a los 12 discípulos. Después de que los llamó, les dijo, les doy autoridad para que ustedes pisen sobre serpientes y escorpiones. Cuando los llamó, los comisionó para ir a las aldeas y les dijo, sanen enfermos, expulsen demonios. Nuevamente vemos que Jesucristo le da mucha importancia a este asunto de expulsar demonios y vemos que se lo encomendó a los 12. Por lo tanto, debe ser importante para nosotros. Repito, si los 12 eran discípulos, nosotros también somos discípulos, aunque somos más de 12, pero debemos de seguir el ejemplo de Jesús mismo y el ejemplo que Jesús le da a sus seguidores, a sus discípulos. Tercer lugar, el ministerio de liberación es importante porque lo delegó Jesucristo a 70. Entonces, de repente muchas personas dicen, bueno, es que se trataba de los 12 apóstoles. Ellos tuvieron un rol muy único, nadie como ellos. No puedo decir que lo que Jesucristo le encomendó a ellos se aplique a mi vida. Bueno, tenemos lo que Jesucristo le encomendó a 70 seguidores de él. ¿Y qué le encomendó Jesucristo a los 70 seguidores? Lo mismo. Vayan a las aldeas, prediquen el reino, sanen enfermos, expulsen demonios. Jesucristo lo hizo importante para todos sus seguidores. Vemos ahora en el ministerio del apóstol Pablo que también él dedicó parte de su tiempo a la liberación. Vemos también que este ministerio es importante para la iglesia. Por ejemplo, en Marcos 16, 17, Jesucristo dijo, estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre. Sanarán enfermos, y después dice, expulsarán demonios. No se trata de los 12, no se trata de los 70, no se trata del apóstol Pablo. Jesucristo dice, el que crea en mi nombre. Y si tú crees en el nombre de Jesús, dice, estas señales van a seguirte. Vas a expulsar demonios. O sea, vemos que Jesucristo quiere que todos nosotros tengamos este ministerio. No solamente es para algunos, es para toda la iglesia. Página 2. Es muy importante que usemos este ministerio de liberación porque vemos la gran actividad demoníaca que hay en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en el mundo entero hoy en día. Vemos que Satanás está atacando, para empezar, las 3 grandes instituciones establecidas por Dios. ¿Cuáles son? El matrimonio, y por eso hay tanto separación y tanto divorcio. La familia, y por eso hay tanta desintegración. El padre abandona el hogar, la madre no se sujeta, los hijos agarran para afuera, se van a las pandillas, a las drogas y se desintegra la familia. Y la tercera institución que estableció el Señor es la iglesia. Y lo que quiere hacer el demonio es meterse, infiltrarse en la iglesia,
de una manera muy sutil, a veces a través de enseñanzas demoníacas, de la mentira, a veces hasta por medio de milagros se meten en las iglesias. ¿Y para qué? Para engañar a la iglesia, para apartarla del Señor, para traer división dentro de la iglesia. Y debido a esto, hay mucha actividad demoníaca en el mundo. Hay mucha gente que ahorita está induciendo su vida al alcoholismo, a la drogadicción, a la pornografía, y todo eso muchas veces es causado por demonios. Entonces, muchas veces esas personas abren la puerta a influencia demoníaca y necesitamos ayudarles a esas personas. ¿Cómo? Ministrándoles liberación, ministrándoles la libertad que hay en Cristo Jesús de esa atadura a un pecado, de esa esclavitud a un demonio que le oprime a uno o le tienta a uno o le induce a que uno cometa todo tipo de pecados, ¿no? Entonces por eso es bien importante. Y podemos decir que también es importante porque a través de este ministerio se establece el reino de Dios. Jesucristo en una ocasión cuando expulsó demonios dijo, si yo expulso demonios es porque el reino de Dios ha llegado aquí. Acuérdense cuando estudiamos acerca de la teología del reino de Dios, dijimos que hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Satanás y el reino de Dios. Y eso están en una lucha constante. Y cuando Jesucristo vino aquí a este mundo, Él vino a invadir el reino de Satanás. Y Él vino a recuperar el territorio perdido para el reino de Dios. ¿Y cómo lo empezó a recuperar? Sí, con la palabra, predicando, con la enseñanza, sí, haciendo discípulos, pero también como sanando a los enfermos y libertando a los prisioneros que tenía Satanás en sus garras, ministrando liberación. Cada vez que tú y yo ministramos liberación a alguien y esa persona queda libre, estamos estableciendo el reino de Dios ahí en esa persona y en el mundo. Por eso es muy importante. Y por último, es importante este ministerio porque vemos que aún dentro de las mismas iglesias cristianas hay actividad demoníaca. Hay personas que están siendo atormentadas por demonios. Hay personas que son poseídas por demonios dentro de las mismas iglesias. No todo lo que tenemos en la iglesia cristiana es 100% cristiano. No todo lo que tenemos en la iglesia es 100% libre de ataduras, libre de pecados y libre de influencias demoníacas. Entonces, a veces pensamos, bueno, la liberación es para allá, para fuera de la iglesia, para el mundo, para los pecadores, para los que no conocen al Señor. No, la liberación también es para nosotros, para los que estamos en la iglesia. ¿Ok? Y acuérdense que la iglesia llega a todo tipo de personas, con todo tipo de trasfondos. Y no porque está adentro del templo significa que ya está exenta de demonios. Como vamos a ver más adelante, a veces la gente nueva viene al Señor, pero viene con todo un equipaje, donde a lo mejor en su pasado practicó el ocultismo, a lo mejor invocó espíritus demoníacos, a lo mejor hizo un pacto con el mismo Satanás. Y viene a Cristo Jesús y esa persona sí es salva, sí, pero trae parte de ese equipaje todavía. Y tenemos que administrarle liberación para que sea totalmente libre de ese equipaje. ¿Ok? Entonces, por estas razones y otras más, podemos decir que el ministerio de la liberación es sumamente importante para nosotros y para nuestras iglesias. A lo mejor tú has ido a iglesias donde ni siquiera se habla de esto. A lo mejor has ido a iglesias donde no se practica esto. Y bueno, no por eso dejan de ser iglesias cristianas, pero yo creo firmemente que en todas las iglesias debe haber un ministerio de liberación, porque es bien necesario. Ya vimos que fue importante para Jesús, lo delegó a los 12, a los 70, a la iglesia, es parte de la iglesia, tenemos que implementarlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí de la importancia de este ministerio? Pastor, Sí. ¿Qué hay en común el exorcismo y la liberación? Es lo mismo, es lo mismo, solamente que lo que varía es la manera en cómo se hace. Por lo general, cuando hablamos de exorcismo, estamos hablando de lo que hacen los sacerdotes en la Iglesia Católica. Y ellos usan agua bendita, un crucifijo, ciertas oraciones, y a veces les funciona. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir el ejemplo de ¿quién? De Jesús.
y ver qué dice la Biblia en cuanto a cómo debemos ministrar liberación. Si la Biblia dice usa agua bendita, vamos a usar agua bendita, pero en ninguna parte de la Biblia dice que usemos agua bendita para expulsar demonios. ¿Okay? Vamos a ver en este curso cómo se le hace de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Okay? Pero es muy similar. ¿Okay? Bueno, déjame ver si esto se está grabando. Sí, estamos grabando. Ok. Sigamos. Voy a la sección que dice conociendo a nuestro enemigo. ¿Cómo podemos ministrar liberación a las personas? Bueno, los jugadores de fútbol americano, los boxeadores, inclusive los generales militares, tienen algo en común. Todos ellos toman tiempo para conocer y estudiar bien a fondo a su enemigo. ¿Para qué? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Para saber por dónde llegar. Muy bien, Roberto. Para conocer sus debilidades, saber cómo llegarle y cómo ganarle. Bueno, nosotros tenemos un enemigo, Satanás. Y ese tiene muchos secuaces, los demonios. Entonces, si nosotros queremos ser efectivos a la hora de ministrar liberación, una de las cosas que tenemos que hacer es tomar tiempo para estudiar a nuestro enemigo. Y es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Ok? No le vaya a dar miedo. El Señor está con nosotros. Eso me recuerda la historia de aquel hombre que tenía un problema con el alcohol y todas las noches llegaba bien tomado a su casa. Y su esposa ya estaba bien harta de esta situación. Y dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que deje la botella del alcohol? Y un día se le ocurrió una idea. Dijo, ya sé, voy a la tienda, me voy a rentar un disfraz de Satanás, del diablo. Y lo voy a espantar y para que aprenda la lección y ya deje el alcohol. Entonces la mujer va y consigue el disfraz y espera que llegue la noche, se esconde detrás de unas cortinas de la casa, el hombre llega todo borracho y la mujer sale a las cortinas y lo espanta. ¡Wow! Y el hombre se queda como si nada. Y le dice, ¿qué? ¿No me tienes miedo? ¿No sabes quién soy? Y le dice, no te tengo miedo. ¿Y por qué no me tienes miedo? Porque he estado casada con tu hermana por 45 años. ¿Bien? Entonces, igual usted no le tenga miedo a Satanás, el Señor ya lo venció. La palabra de Dios dice que usted y yo tenemos autoridad sobre el demonio, sobre todos sus secuaces. Entonces, no se preocupe, vamos a estudiar un poquito del enemigo, ¿ok? Página 2. Empecemos con Satanás. Satanás es un ser espiritual. Es un ángel caído, de acuerdo a Isaías 14, 12, 23 y Ezequiel 28. Yo no sé cuántos de ustedes sepan esto, pero Dios creó a todos los ángeles. Dios creó entre ellos a un ángel que se llamó en un tiempo Lucero, Lucifer, como le quiera llamar. Y se piensa que se llamaba de esta manera porque era un ángel muy brillante. Un lucero es algo que alumbra mucha luz, ¿no? Y este ángel fue muy bueno en su tiempo y se dedicó a rendirle alabanza al Señor juntamente con todos los ángeles buenos. Pero de acuerdo a Isaías 14 y Ezequiel 28, llegó un momento en que este ángel dijo, ¿por qué le tengo que dar toda la alabanza a Dios? ¿Por qué no me la pueden dar a mí también? Y entonces se le subieron los humos de grandeza y dijo, pues yo también voy a poner mi trono allá arriba donde lo tiene Dios, y yo también voy a ser alabado y voy a ser exaltado y yo voy a ser como Dios. Y se rebeló en contra de Dios. Entonces Dios lo expulsa del cielo, y cuando lo expulsa del cielo se convierte en un ángel caído, en un ángel malo, en un demonio. Esa es la diferencia entre los ángeles. Hay ángeles buenos y ángeles malos. Los ángeles buenos sirven a Dios, los ángeles malos son demonios que sirven a Satanás. Pero en un origen, en un inicio, el Lucifer era un ángel bueno, fue un ángel creado por Dios. Pero desafortunadamente decidió pecar y se le cambió su nombre. ¿Ok? Es el líder de todos los ángeles malos que se rebelaron en contra de Dios. Muy bien, ya dijimos entonces que es el líder de todos los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Satanás aparece en el Antiguo Testamento algunas pocas veces. Lo vemos por ejemplo en el libro de Job, lo vemos también en Primera de Crónicas cuando tienta al rey David para que haga aquel censo. Lo vemos en Zacarías capítulo 3, donde es el ángel acusador.
Pero lo vemos más que nada muy activo en el Nuevo Testamento. Lo vemos ahí constantemente atacando a Jesucristo, lo vemos tratando de atacar a los apóstoles, lo vemos, tú sabes, con sus demonios haciendo cosas negativas. Es un ser rebelde en contra de Dios, es real. Hay gente que no piensa que exista, creen que es una leyenda, que es ficticio, que es mitología, pero la Biblia dice claramente que es real, y si la Biblia lo dice, así lo es. C.S. Lewis dijo en una ocasión que debemos de evitar dos extremos a toda costa. Primero, el primer extremo es pensar que Satanás no existe, pensar que tampoco los demonios existen. Y hay gente que está en esa postura. Y el otro extremo es pensar que Satanás está en todas partes y todo lo tiene bajo su control al grado que debemos de temerle desmedidamente todos los días. Eso también es un extremo a evitar. En la Biblia encontramos varios nombres con los que se llama Satanás. Ya vimos el primero de ellos, Lucero o Lucifer. Eso se encuentra en Isaías 14:12. Este nombre quiere decir el que brilla, y se cree que Satanás era un ángel muy brillante, muy bello. Pero después de que se rebeló en contra del Señor, su nombre cambia de Lucero o Lucifer a Satanás, que quiere decir adversario. Este nombre nuevo nos refleja un gran cambio en el carácter de este ángel y en su actividad. De ser un ángel brillante, ahora es una persona que está en contra de Dios y en contra de todos los planes de Dios. Es un adversario. Otro nombre que se usa para este ser es diablo, que quiere decir acusador. Y es que él se dedica a eso, a acusar a los hijos de Dios, a acusarles de sus pecados. Cuando pensamos en el acusador, yo quiero que piensen en un salón de una corte donde está un juez, un criminal, un abogado acusador y un abogado defensor. El juez es el juez supremo del universo, es Dios. El criminal somos tú y yo, que hemos quebrantado todos los mandamientos del Señor, hemos violado sus leyes y merecemos un castigo. El abogado acusador es Satanás, que está diciéndole al Señor: mira, señor juez, este hombre el 3 de mayo de 1999 a las 3 de la tarde mintió a su mujer y además hizo esto, hizo aquello, y tiene todas las evidencias, todas las pruebas que demuestran que sí, somos criminales, sí somos culpables. Pero gracias a Dios tenemos a nuestro lado a nuestro abogado defensor, que es Jesucristo, que dice: es cierto, este hombre hizo todos esos delitos, todos esos crímenes, pero quiero decirle, señor juez, que yo ya pagué por todos ellos. Y el señor juez no tiene otro remedio más que decir: te declaro inocente, te declaro sin ninguna culpa, puedes irte en libertad. Otros nombres para Satanás en la Biblia son tentador, el enemigo, padre de mentiras, el dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el gran dragón y la serpiente antigua. Y como dijimos anteriormente, todos los nombres en la Biblia revelan algo del carácter de esa persona que lleva ese nombre, revelan a veces actividad que hace esa persona. Entonces el enemigo es el tentador porque quiere tentarnos, así como tentó a Adán y Eva, quiere tentarnos para que caigamos en pecado. Es el padre de mentiras, todo el tiempo está tratando de poner mentiras en nuestra mente para engañarnos. Es el gran dragón, es la serpiente antigua. Algunas actividades de Satanás. La principal actividad de Satanás es oponerse a la voluntad y a los planes de Dios. El enemigo está en contra de Jesús y de su obra salvadora en esta tierra para salvar a la humanidad. Su objetivo principal es destruir las vidas de los seres humanos, impidiendo que conozcan al Señor o apartando a los creyentes de su fe en Jesús. Su estrategia malévola es poner en las vidas de las personas odio, miseria, enfermedad, muerte, y de arrastrarlos hasta el mismo infierno. Yo siempre digo que si el diablo no logra llevarte al infierno, él va a querer hacer de tu vida en esta tierra un infierno. El diablo ataca particularmente las tres grandes instituciones establecidas por Dios, que son el matrimonio, la familia y la iglesia. ¿Por qué está atacando el matrimonio? Porque si sabe que trae separación, trae divorcio, va a hacer que esto afecte a los hijos.
¿Y qué pasa una vez que se desintegra la familia? Donde no hay padre, donde no hay madre, donde el padre abandona el lugar, donde la madre no cuida de sus hijos. Bueno, se desintegra la base de la sociedad. El fundamento de la sociedad son las familias. Y entonces se echa a perder toda la sociedad y con esto gana ventaja el enemigo. Y después podemos decir, bueno, pero tenemos cuando menos la iglesia, que es la esperanza para esta sociedad. Sí, pero ¿qué tal si el enemigo las ataca y trae en esa iglesia desunidad, desigualdad, discriminación, diferencias, división y destruye la iglesia? El enemigo está constantemente atacando al esposo y a la esposa para separarlos. Está atacando a nuestros hijos, está atacando a los pastores y a los líderes de las iglesias para destruir estas grandes instituciones. Satanás usa el engaño como un arma principal para lograr sus fines. Él es el padre de las mentiras. Engaña aún a los creyentes disfrazándose de un ángel bueno. El diablo nunca se va a aparecer delante de ti con los cuernos y vestido rojo y con el trinchete y te va a decir, soy Satanás. No, todo lo contrario. Se va a vestir de una manera que va a parecer bueno, va a parecer un ángel de luz, un ángel de Dios. Y va a venir delante de ti de una manera tan sutil que tú vas a decir, esto no puede ser Satanás. Pero es un engaño. Él tiene una gran capacidad para engañar. No engaña a una persona ni a 10, engaña a naciones enteras, lo dice ahí Apocalipsis 12, 9 y 28. Y su engaño llega a cegar la mente de la persona para que no pueda conocer al Señor. Algunas limitaciones de Satanás. Para empezar, Satanás no es soberano. Él no es el que tiene la última palabra. Él no es el que gobierna en todo el universo. Solamente Dios. El diablo no puede hacer cualquier cosa que le venga en gana. De hecho, tiene que pedirle permiso a Dios para hacer lo que quiere hacer. Cada una de sus acciones está siempre limitada a la voluntad permisible o permisiva de Dios. Esto lo deducimos, por ejemplo, del libro de Job, capítulo 1, donde Satanás viene con el Señor y le empieza a hablar de Job. Y Dios le dice, haz lo que quieras con él, pero no toques su vida. Y Satanás pide permiso a Dios para tocar su salud, su familia, sus finanzas, pero al final de cuentas le tuvo que pedir permiso a Dios. Y tuvo que limitarse, y tuvo que obedecer a Dios y no tocó su vida. También vemos que ahí en Lucas 22, 31 y 32, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo. Observa esas palabras. Satanás pidió permiso. ¿A quién? A Dios. Entonces, el diablo no puede hacer las cosas que él quiere. Todo está siempre sujeto y limitado a la voluntad de Dios. El diablo no es soberano. En segundo lugar, el diablo, Satanás, es omninada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y por eso es Dios. Pero Satanás no es omnipresente, no puede estar en todas partes a la vez, él solamente puede estar en un lugar a la vez. En segundo lugar, él no es omnisciente, él no sabe todas las cosas. Si supiera todas las cosas, nunca se hubiera revelado en contra de Dios, para empezar. Y en tercer lugar, no es omnipotente, porque él no puede hacer todas las cosas. De hecho, él no tiene más poder que Dios. De hecho, hasta los mismos cristianos podemos vencerlo. Así que Satanás es omninada. Satanás es un enemigo vencido. La Biblia establece claramente que Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Y tal vez tú digas, bueno, pero si está vencido, ¿por qué es que todavía hay tanta actividad satánica y demoníaca en este mundo? Déjame responderte con una ilustración. Esta es la ilustración de un misionero que vivía en la selva de las Amazonas. Y ahí tenía su chocita, ¿verdad? Con sus muebles, sus sillas, sus platos, sus vasos, sus cuadros en las paredes. Muy bonita. Y una ocasión este misionero llegó a su chocita y se encontró dentro de ella una gigantesca anaconda, de esas serpientes más grandes del mundo. Y entonces el misionero tomó su rifle, apuntó a la cabeza de esta anaconda, la disparó y la mató. Pero después de matarla, la serpiente empezó a sacudirse y a moverse violentamente y empezó a romper la cama, la silla, los platos, las ventanas, los cuadros, los vasos. Hizo destrucción y media. ¿Cómo sucedió eso? Si ya estaba muerta. Porque recuérdate que aún después de muertos los animales todavía tienen ciertos reflejos. ¿Ok? Entonces lo mismo se aplica a Satanás. Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario.
pero todavía está haciendo las suyas, está trayendo todavía destrucción a este mundo, porque es como esa serpiente, todavía la cola se le mueve, está dando sus patadas de ahogado, si tú quieres decirlo así. Por último, el fin que le espera a Satanás es el lago de fuego, lo dice Apocalipsis 20:10. Entonces, esto es lo que tenemos que saber acerca de Satanás. Hablemos ahora de sus secuaces, los demonios. Right. Ok, Beto, ¿cuál es tu pregunta? Si los demonios aprovechan el miedo de las personas, Sí. usan mucho el miedo, Sí, como decía que le daba temor el cuadro, sí, entonces de ahí se aprovecha el demonio para causar otras cosas. sí, sí, muchas veces el enemigo va a tratar de poner miedo o va a tratar de usar otras cosas para poner miedo a nosotros. Porque cuando viene el miedo, dejamos de confiar en el Señor. Y de pensar. Lo opuesto a la fe no es la ausencia de fe. Lo opuesto a la fe es el temor. Cuando yo tengo fe, yo creo en Dios, y yo creo que está conmigo, y yo creo que me va a proveer, y yo creo que me va a proteger, y todas estas cosas. Pero cuando no tengo fe, es porque tengo miedo de que Dios no está conmigo, de que Dios no me va a proveer, de que Dios no me va a proteger, y ahí se aprovecha el enemigo y se infiltra. Y pone más miedo, pone otras ideas, pone engaño, y ahí hay una influencia demoníaca. Pero yo siento que yo soy de fe, yo creo en Dios, y yo hay veces que ya para irme a acostar siento como que hasta me hacen, como me jalan hasta los cabellos, y siento, ¿Sí? y yo digo, no tengo miedo, pero siempre es algo que me... Sí. Bueno, hay que ministrar ahí, como vamos a aprender aquí, y vamos a aprender cómo le podemos hacer para que eso se vaya y nos deje en paz. Ok, vayamos entonces ahora a estudiar nuestros enemigos, los demonios. Ya estudiamos a Satanás y ahora vamos a sus minions, como dirían en inglés, a sus secuaces, los demonios. Para empezar, son seres creados, son seres angelicales, fueron creados por Dios, fueron buenos en un principio, pero se rebelaron en contra del Señor después de seguir a Satanás. Son seres espirituales, no tienen cuerpo físico, no pueden ser vistos por lo mismo, a menos de que ellos se materialicen de alguna forma o entren en algo físico como una persona. Son personas. Acuérdense que la definición de una persona no es algo que tiene cuerpo, no, porque Dios no tiene cuerpo y es una persona. Los ángeles también no tienen cuerpo y son personas. ¿Qué es lo que define una persona? 3 cosas. Que tiene intelecto para pensar, tiene emociones para sentir y tiene voluntad para decidir. ¿Ok? Entonces, los ángeles tienen manera de razonar. Ellos piensan y ellos hablan. Los ángeles tienen emociones. Por ejemplo, tenían miedo cuando se acercaba a Jesucristo. Los hablando de los ángeles caídos, por supuesto, los demonios. Ellos tenían pavor cuando se acercaba a Jesucristo, ¿verdad? Y tienen voluntad. Ellos decidieron rebelarse en contra de Dios. Entonces son personas. Son seres poderosos. Tienen una fuerza poderosa. De hecho, se les conoce como potestades, dominios y autoridades, los cuales son términos que sugieren que son seres de un gran poder. De hecho, tienen poder para hacer señales y milagros. ¿Sabías tú eso? Tengan cuidado porque no todos los milagros son de Dios. Si el milagro no apunta a Dios, si el milagro no le da la gloria a Dios, si el milagro no va de acuerdo a la palabra de Dios, no es un milagro de Dios. Entonces, ¿cómo está eso? Pues acuérdense que el diablo es bien sutil, bien astuto. ¿Y qué va a tratar de hacer? Va a tratar de engañar a las personas, tratando de hacer algo que parece ser bueno y hasta parece ser de Dios. ¿Te has dado cuenta cómo cuando la gente, no sé si te ha tocado a ti, si fuiste en alguna ocasión a un curandero o a una bruja, tienen un cuadro de Jesucristo muy bonito, tienen la cruz muy bonita, tienen una Biblia, y luego tienen aquí un demonio, el de la Santa Muerte, y ya tiene otro demonio por acá, y está todo revuelto, y la gente dice, esto es de Dios, porque aquí está la foto de Jesucristo.
y te dicen, mira, si traes esta enfermedad, pues vamos a ponerte esta cosa y el pirul y el huevo y es brujería. Y la gente piensa que es de Dios. El enemigo puede sanar a personas. Y tú dices, entonces, ¿cómo? ¿No es de Dios eso? No necesariamente. Porque Él puede sanar a una persona para apartarla de Dios. Ahorita hay muchas sectas, muchos cultos que no son nada cristianos, donde se mueve el enemigo y hay sanidades. Hay gente que dice, no, me sanó. Pues sí, pero no te sanó Dios, fue un demonio. Para que tú pienses que estás en lo bueno, en lo correcto, y te apartes del Señor sin darte cuenta. Entonces tengan cuidado con eso. Los ángeles caídos, los demonios, son seres organizados en una jerarquía. Tienen diferentes categorías, diferentes niveles, diferentes rangos. Están organizados en tronos, dominios, potestades. Su organización es similar a la de un ejército militar. La Biblia, por ejemplo, se refiere de los ángeles como ejércitos. ¿Okay? Entonces, esto es interesante porque de repente, cuando ministra liberación, te vas a topar con demonios, vamos a llamarle así, tipo soldado raso, que son los que salen más rápido y más fácil. Después sigue el siguiente escalón, demonios tipo sargento, que son un poquito más fuertes. Después sigue el siguiente escalón, digamos, demonios tipo capitán, teniente, que son todavía más fuertes. Y luego ya demonios tipo generales, que esos son muy difíciles de sacar. Hay de muchos. Hay diferentes rangos. Entonces, a veces uno ministra liberación y salen los demonios, pero salen los más débiles y los de menor rango. Y uno dice, ya terminamos, ya quedó libre. No necesariamente, se quedó adentro el más fuerte, el teniente, el capitán o el general, y cuesta más trabajo sacarlo, pero se puede salir. ¿Ok? Algunas actividades comunes que realizan los demonios. Para empezar, buscan impedir que se realicen los planes de Dios. Hacen todo lo que está en su poder para tentar a los creyentes. Acuérdense de eso. ¿Para qué? Pues para que pequen. Y si pequen, para acusarlos. Y para después condenarlos y apartarlos del Señor. Inspiran a maestros falsos para que produzcan y diseminen herejías. Como el caso de los mormones, que aseguran, fíjate lo que dicen, que un ángel llamado Moroni le habló a José Smith, que es el fundador de esta secta, y le reveló los principios de la religión mormona. Un ángel. Fue un demonio. Incluso se llamaba Moroni. Exactamente. ¿Ya? Y este ángel empezó a decir cosas tan absurdas como, por ejemplo, bueno, en un tiempo Dios no fue Dios, fue un hombre, y Dios tuvo muchas esposas, tuvo muchos hijos, y entre ellos tuvo a Jesús y a Satanás, que son hermanos, y una bola de loqueras. Eso es una herejía, es una doctrina demoníaca. Y la gente que está en esta secta no lo ve, porque ha sido engañada. Les dicen otras cosas, pastor. ¿Sí? Les dicen, yo apenas platiqué con una y dice que sí creen en Jesucristo, que sí creen en esto, Sí. pero yo pienso que no le han dicho bien lo que creen. Acuérdate que el enemigo es muy astuto. Está como el cuadro que te acabo de pintar del curandero. Tiene la fotografía de Jesús, la cruz, la Biblia, pero tiene los brujos y tiene los trabajos y los hechiceros y todo eso. Y uno dice, este es Dios, es muy bonito esto. Entonces, ellos te van a decir, sí, yo creo en Jesús, yo leo la Biblia, pero estás engañado. Traen todo tipo de enfermedad sobre las personas. Los demonios causan enfermedades, acuérdense. Influyen negativamente a naciones enteras. Esto lo vemos en el caso de Daniel y Apocalipsis. Poseen a las personas para controlarlas y destruirlas. Se pueden introducir en el cuerpo de personas. De hecho, varios demonios pueden introducirse en el cuerpo de una persona. Pueden introducirse en el cuerpo de niños. Uno dice, no, los niños tan bonitos, tan angelicales. ¿Y sabías tú que hay niños con influencia demoníaca y hasta poseídos? A Jesús le trajeron a uno que estaba poseído, que desde niño tenía demonios. Yo tengo una versión de eso. Mi hermano Uh-huh. estaba chiquito, él
tenido como unos 8 meses. Y yo lo traía abrazado y él me habló con una voz muy fea también. Yo lo iba a aventar. No, en serio, Sí, yo sí. lo iba a aventar y porque me dio miedo, su voz le salió de su cuerpecito de él. Y yo lo volteo a ver y estaba así, el niño. Y yo, eso no se me olvida. Y yo me quedé, Dios mío. Yeah. Pues, Sí, pueden entrar niños y además pueden entrar en animales. Cuando Jesús liberta al endemoniado de Gadara, le salen miles de demonios. Y dice la Biblia que los demonios van y se introducen ¿en dónde? En los puercos, en los cerdos, en los animales. ¿Y qué pasa con esos puercos después? Se vuelven locos y se caen al precipicio, y se caen al mar y se ahogan y se mueren. Los demonios dijeron, bueno, si no me eché al hombre me echo a los puercos. ¿Ah? A alguien tengo que matar. Entonces pueden entrar en cualquier cuerpo de cualquier ser viviente. Pueden hablar y por tanto pueden pensar. Tienen una gran fuerza. Tienen memoria. Los demonios reconocen a Jesús como Dios. Saben quién es Dios. Los demonios obedecen a Dios. Tienen conocimientos. Los demonios saben que serán atormentados en su tiempo. Pueden causar enfermedades, ya dijimos. Puede ser que las personas se enmudezcan, que no vean, que se vuelvan locas. Los demonios expulsados pueden regresar a la persona y poseerla con otros espíritus peores. Los demonios pueden tener nombres y puede haber un demonio principal o líder poseyendo a una persona y debajo de ese principal o líder, como les decía, puede haber otros demonios de un rango inferior. Pastor, ¿cómo enmudezcan? Si habla uno, ¿pueden hacer que uno no hable? Que siempre esté uno callado. Sí, uno no puede hablar. Como ahí está en la Biblia el caso en el Mateo 9, 32 al 33 y 12, 22. Dice la Biblia que le trajeron a Jesús un mudo endemoniado. Y Jesús tuvo que expulsar al demonio y después de expulsar al demonio, el mudo pudo hablar. Hablemos del poder de los demonios. Si bien es cierto que los ángeles malos tienen poder, su poder es inferior al de Dios y por ello los ángeles de Dios y los mismos cristianos pueden vencerlos con la autoridad que Jesús nos dio para atarlos y echarlos fuera de las personas. Esto está basado en Lucas 9:1, Lucas 10:17, Hechos 8:6 al 7 y otros textos más. La Biblia señala que un día todos los demonios serán echados al infierno juntamente con Satanás. Mateo 25:41. ¿Que tiene alguna pregunta de los demonios? ¿No? Bueno, entonces vayamos a la siguiente sección que trata con este asunto. ¿Cómo es que los demonios vienen a las personas para influirlas o para poseerlas? ¿Cómo se da eso? Bueno, hay muchas personas que te van a decir un montón de cosas, pero a mí me gusta siempre encontrar una base bíblica para todo, si no, no lo voy a creer. ¿Alright? Entonces, de acuerdo a la Biblia, yo encontré que una persona abre puerta a influencia demoníaca muchas veces por el practicar pecados. Vamos a ver qué dice la Biblia en 1 de Juan 3:8. ¿Quién abre su Biblia ahí, por favor? 1 Juan 3:8 y también vamos a leer versículos 10, 12. 1 de Juan 3:8, 10, 12. ¿Quién lo encontró ya? El que practica el pecado es del diablo, pero porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien, entonces si estoy practicando el pecado, y aquí hay una palabra clave que tenemos que definir. Dice ahí, el que practica el pecado. Seríamos mentirosos todos nosotros aquí, seríamos unos hipócritas si dijéramos, yo nunca peco, todos aquí pecamos.
¿ok? Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Yo siempre lo ilustro de esta manera. Aquí en la iglesia tenemos tradicionalmente 2 picnics al año. Uno en Memorial Day y otro en Labor Day, lo acabamos de tener. Y cada vez que tenemos estos picnics nos vamos a un parque y comemos mucho, pero también jugamos mucho. Jugamos fútbol, básquetbol, todo eso. Por un tiempo llegaba yo al picnic y decía, voy a jugar fútbol con los chavos, ¿verdad? Y me ponía a jugar fútbol y al día siguiente amanecía, pero todo atropellado, todo adolorido. Y decía, no vuelvo a hacer esto en toda mi vida. Y pasaban los meses y se daba el siguiente picnic. Y lo mismo, nos íbamos todos al parque y ahí estaban los equipos ya y pastor va a jugar. Y yo, sí, claro que voy a jugar. Entonces jugaba y le echaba todas las ganas y corría y me pegaban y yo pegaba y usaba todo tipo de músculos que ni siquiera sabía que existían en mi cuerpo. Pero al día siguiente decía, qué bruto, ¿para qué me puse a jugar? Me duele hasta las pestañas, ¿verdad? Nunca más vuelvo a hacer esto. Y así lo hice por varios años, hasta que ahora ya no lo hago. Ya no lo hago, ya no juego en ningún deporte cuando vamos a los picnics. Pero ¿por qué uso eso? Porque yo no soy un futbolista profesional. Yo no soy el Chicharito Hernández. O sea, mi vida no consiste todos los días en ir al campo de fútbol y entrenar y tener un equipo, ir a jugar un juego contra un equipo y contra otro equipo y después ir al mundial. Esa no es mi vida. Pero sí jugaba fútbol, digamos, 2 veces al año y me iba como en feria. ¿Alright? Cuando uno es futbolista profesional, esa es su vida, uno practica fútbol. Pero cuando uno va a los picnics de la iglesia y juega 2 veces al año, uno ni siquiera practica, uno le hace ahí a lo que puede hacerle, pero no es futbolista profesional. Entonces cuando Juan dice ahí, el que practica el pecado del diablo, está diciendo, el que su vida consiste en pecar, es del diablo. Todos aquí somos de Jesús y a veces pecamos y está mal y debemos de crecer en esas áreas, pero no somos personas que vivimos para el pecado ya más. Nuestra profesión no es vivir para el pecado. Ahora vivimos para Cristo Jesús. Entonces, ¿ves la diferencia? All right? Entonces, cuando una persona vive en pecado y vive en pecado y pecado, le abre la puerta al enemigo. ¿Ok? El pecado de la desobediencia, es decir, el saber lo que tengo que hacer, pero hago exactamente lo contrario, es conocido como pecado de rebeldía. Hay un caso en la Biblia de un hombre que se rebeló en contra de los mandamientos de Dios y a causa de eso recibió una gran opresión demoníaca en su vida. Me estoy refiriendo al rey Saúl. Ustedes conocen su historia. Que Dios le dijo, ve y acaba con todos los amalecitas, y no acabó con ellos. Y después él sabía muy bien que él no podía ofrecer sacrificios, y sin embargo él ofreció sacrificios. Ese era el papel del sacerdote y él lo hizo, desobedeció. Y sabía muy bien que no debía andar consultando ninguna bruja, pues fue a consultar a la bruja de Endor. Y todo eso fue pecado tras pecado, rebeldía en contra de los mandamientos del Señor. Pues ¿cómo terminó este hombre? Siendo oprimido por un espíritu demoníaco. Entonces, ¿cómo le abrimos la puerta nosotros a los espíritus para que vengan a influir a nuestras vidas? Cuando estamos pecando una y otra vez, cuando somos desobedientes a los mandatos del Señor, cuando somos rebeldes a las cosas que Dios nos ha dicho no las hagas y lo seguimos haciendo. Otro es el caso de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, ahí en Hechos 5 del 1 al 10. El pecado que ellos cometieron fue un pecado de mentira por tratar de dar una apariencia de súper generosos y súper espirituales. Ellos tenían un terreno, lo vendieron y vamos a suponer que les dieron $100,000 por el terreno. Vienen a la iglesia y dicen, aquí están los $80,000 del terreno. Todos se lo estamos entregando al Señor. Qué buenos somos, qué santos somos, qué generosos somos, ¿no es cierto, iglesia? Y dice la Biblia que Pedro los confronta y dice, ¿por qué permitiste que el diablo entrara en tu vida?
Entonces, ahí se practicó un pecado de mentira, un pecado donde querían aparentar ser muy generosos delante del pueblo de Dios y le abrieron la puerta al enemigo y se murieron. Algo terrible. ¿En dónde está eso, pastor? Está en Hechos capítulo 5 versículos 1 al 10. Algunos de los pecados que comúnmente abren la puerta a la influencia de demonios son pecados sexuales, pecados de ocultismo y pecados de brujería. Ahí lo podemos ver en Hechos 16 al 18. Entonces, mucha gente ha participado en pecados sexuales. ¿Qué es un pecado sexual? Simplemente el uso de tu sexualidad fuera del matrimonio. El uso de tu sexualidad no con tu pareja en el matrimonio, sino fuera de ese contexto. Entonces, ese tipo de pecado, y sobre todo si se practica mucho, abre la puerta a influencia demoníaca en nuestras vidas. Igualmente, el de estar practicando el ocultismo, el de que yo juegue con la ouija, el que tenga una Biblia satánica, el que invoque espíritus, el que ande ahí haciendo misas negras, todo ese rollo abre la puerta a demonios. Y no se diga la brujería. ¿Sí? Entonces, si tú de repente te das cuenta que tú practicaste algunos de sus pecados, yo quiero decirte que a lo mejor sería bueno que recibieras administración de liberación, porque a lo mejor hay algo por ahí. No con esto me estoy refiriendo a que seas poseído por un demonio, pero a lo mejor sí hay una influencia demoníaca todavía en tu vida a causa de que le abriste la puerta a los demonios debido a que practicaste alguna de estas cosas. ¿Okay? O a lo mejor tú conoces a alguien que se encuentra en esa situación y es un buen candidato para administrarle liberación. ¿De qué otra manera vienen los demonios a nuestras vidas y tienen este derecho de oprimirnos y atormentarnos y de hacernos daño? Bueno, por medio de la amargura, del resentimiento y el enojo. Cuando decidimos no perdonar a una persona que nos ha hecho daño, el enemigo toma ventaja y puede llegar a tener cierta influencia sobre nuestras vidas. Yo quiero que abran sus Biblias, por favor, en 2 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, porque ahí lo dice Pablo. 2 Corintios 2, 10 y 11. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Segunda de Corintios 2, 10 al 11. A quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si vi algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes, presencia de Cristo. ¿Sí? ¿Va bien? Síguele. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Te fijas lo que está diciendo Pablo aquí? Yo perdono, ustedes perdonen. Y después dice, para que Satanás no tome ventaja de esto. No tome ventaja de esto. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que cuando yo no perdono, Satanás toma ventaja sobre mi vida. ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación donde tiene un conflicto, un roce con alguna persona, ya sea en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, y la persona te ofende, te lastima, te hace daño, y tú dices, no, perdón, me enojo? En ese momento, yo te garantizo que lo que tú vas a experimentar son malos pensamientos en tu mente. Vamos a suponer que hay una pareja, están bien y de repente hay un problema. Y el esposo dice, me voy a enojar, yo no voy a perdonar. Yo te aseguro que en ese momento van a venir pensamientos como estos. No le hables, no la perdones, no la trates bien, grítale, oféndela, vete de la casa, ve pornografía, ve y haz otras barbaridades, séle infiel, empieza a preparar los papeles para la separación o el divorcio. La maleta. Uh-huh. Ahora, ¿de dónde vinieron esos pensamientos? De los demonios. ¿Y cómo los demonios vinieron a ponerme esos pensamientos en mi mente?
en el momento que yo no perdono, tiene influencia sobre tu vida y la mía. Ahora, gracias a Dios, muchos hombres cristianos echan fuera esos pensamientos, pero hay otros que le dan vueltas y vueltas, y esto parece una autopista de carros de carrera, ¿ya? Vueltas y vueltas, y cómo le voy a hacer, y cómo le voy a ofender, y cómo le voy a hacer infiel, y qué voy a hacer, y terminan haciéndolo. Y entonces más ventaja tiene el enemigo sobre sus vidas. O sea, como vengarse para... Sí, pero el enemigo ahora tiene más influencia sobre esa persona, más poder. Alright? Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que dar siempre perdón para evitar que el enemigo venga a influirnos. Otro pasaje que así lo demuestra es Efesios 4, 31 al 32 y Efesios 4, 26, 27, donde nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, y ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Que cuando me enoje, resuelva mi situación lo más pronto posible. Que no se ponga el sol, quiere decir que no llegue la tarde, que no anochezca y que no te encuentre enojado todavía con la persona. Resuelve el problema lo más pronto posible, porque si no le vas a dar un lugar al diablo en tu mente o en tu matrimonio o en tu familia, o sabrá Dios dónde. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le abrimos la puerta al enemigo? A través de la amargura por no perdonar, del resentimiento por no perdonar o el enojo por no perdonar. Y otra manera que también entran las influencias demoníacas en nuestras vidas es por medio de las heridas del corazón. De eso ya hablamos anteriormente, como todos nosotros pasamos por situaciones que personas lastiman nuestro corazón. Y eso a veces causa amargura, resentimiento y enojo, porque no queremos perdonar. Nosotros dijimos que la clave para ser sano de las heridas que me causaron las personas que me hicieron daño, ¿cuál es? El perdón. El perdón. Entonces, yo decido no perdonar, me entra el resentimiento, me entra el enojo, me entra la amargura, y ahí entra también la influencia demoníaca. Y por último, yo veo que en la Biblia las maldiciones o los espíritus generacionales abren puerta a influencias demoníacas. Le damos una legalidad, un derecho a los demonios para que entren a nuestras vidas y, peor tantito, a nuestra descendencia. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta de estas puertas por las que normalmente entran los demonios para tener cierta influencia o cierto derecho legal sobre nuestras vidas? Sí, por medio de las heridas del corazón quiere decir cuando alguien nos hace algo y nosotros mismos no perdonamos a esa persona cuando nos hicieron algo. O sea, no porque la persona me hizo algo, sino porque yo no la perdoné. Exacto. Es mi reacción negativa a la persona. No la perdoné, entonces me enojo, resentimiento, amargura, y ahí abrimos puerta. Y eso es lo que pasa siempre cuando nos decidimos no perdonar. Así como usted mismo lo acaba de describir. ¿Ya? Estos sentimientos toman de nosotros. ¿Ya? Estos sentimientos negativos, pensamientos negativos, y es donde guardamos más rencor. Ajá. Nos vamos haciendo más. ¿Ya? Me decía mi abuela que ese era, poco a poco iba haciéndose, las personas así iban haciéndose el corazón negro. ¿Ya? Entonces yo crecí con eso. ¿Ya? Y es bien cierto. Son las tinieblas. Sí. ¿Ya? Bien cierto. El corazón ahí. ¿Ya? Las personas malas. Otra pregunta, pastor. Los pecados de nuestros antepasados pueden abrir la puerta y dar legalidad a la influencia demoníaca sobre nuestras vidas. Yeah. Tenemos que confesar esos pecados, pedir perdón y renunciar a ellos. Sí. Pero si nosotros no sabemos los pecados de nuestros antepasados, Bueno, ahí puede ser que le podemos pedir al Espíritu Santo, revela al Espíritu Santo los pecados de mis antepasados para conocerlos y pedir perdón por ellos y que se cierre esa puerta.
Se puede hacer eso. Uno puede también buscar la historia de los antecedentes de uno. Preguntarle a papá y mamá, cuéntame de mis abuelitos, cuéntame de mis bisabuelitos, cuéntame de mis tatarabuelitos y cuéntame lo negativo, cómo eran, qué hicieron, qué cosas malas hicieron, cómo murieron. Y ahí te vas dando cuenta de cuáles fueron las maldiciones y cómo a lo mejor eso se pasó de generación en generación en tu familia. ¿Y uno mismo puede romper eso? Sí, ya. Lo de nuestros antepasados. Sí, ya. O sea que se puede decir que estamos viviendo bajo maldición y nosotros ni en cuenta. A lo mejor ni lo sabemos, ya. Por eso es bueno siempre hacer una historia de tu familia, saber de dónde vienes, qué hicieron. Entonces imagínate que es una historia y te enteras de que tu abuelito era brujo, que era chamán, ¿ya? Y que practicaba la brujería. Entonces, como un tío que, por ejemplo, un hermano de los papás de uno y van a los brujos, ¿eso también es para uno? Puede influir algo, pero no tanto como los que me procrearon, ¿verdad? Mis padres. Exactamente. Que lo hayan ofrecido. Sí, o que hayan hecho un trabajito por ahí en contra mía o algo así. Yo siempre pregunté a mis abuelos y lo único que me contaban eran de la revolución. Muy bonitas historias. Es muy político, hermano. Sí, de veras. ¿Alguna otra pregunta sobre demonios? ¿Sobre cómo entran? Si una persona ha hecho estas cosas, pero él no sabe que ha abierto esas puertas, Ok. ¿cómo decirle que lo hizo? Bueno, más adelante en el estudio, cuando vamos a ver cómo se ministra la liberación, aquí hacemos esto. Yo desarrollé un inventario espiritual, así se le llama. ¿Qué es un inventario espiritual? Se hace preguntas. Por ejemplo, ¿has participado tú del ocultismo? ¿Has sido partícipe de sectas como mormones, testigos de Jehová, New Age? ¿Has hecho actividades espirituales pero que no son cristianas, como ir a una misa negra? ¿Jugaste tal vez una vez con la Ouija? Y así un montón de preguntas. Entonces ahí le vas preguntando y es como una entrevista nuevamente. Y la persona te va diciendo sí, no, sí, ahí sí participé, y sí, fui con el brujo, y me hizo el pirul y el huevo y pa. Y ahí tú le vas a decir, mira, pues en todas estas cosas que participaste están mal. Y a lo mejor abriste puerta a influencia demoníaca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arreglar esta situación. Tenemos que arreglar cada una de estas cosas. Y se le ministra liberación en cada una de esas cosas. ¿Vale? Pero para que alguien le administre liberación tiene que prepararse, conocer. Pues sí, lo que estamos haciendo aquí. Estamos preparando, nos estamos conociendo. ¿Ya? Y podemos hacerlo entre pareja. De preferencia, hágalo de pareja o en grupo, nunca solo. Nunca solos. Y ¿Por también, qué solo no, perdón? por varias razones. Sí se puede hacer, Nora, pero es recomendable que se haga con dos o más. ¿Por qué? Por ejemplo, Jesús cuando enviaba a ministrar a las personas los enviaba en parejas, de dos en dos. ¿Ok? Número uno. Número dos. Cuando ministramos, acuérdense que estamos ministrando en el plano natural y sobrenatural. Y ahí dependemos mucho de la dirección del Espíritu Santo. Entonces vamos a suponer que estamos ministrando a una persona. Si hay 2, 3 o 4 personas, va a haber más posibilidades de que el Espíritu Santo le hable a más personas y tengamos más información. O vamos a suponer que estamos ministrando a una persona 4 y uno de los 4 tiene el don del discernimiento de espíritus. Otro tiene, vamos a decir, el don de intercesión. ¿Okay? Entonces, qué padre que tengo el de discernimiento de espíritu junto a mí. ¿Por qué? Para poder sacar conclusiones. Muy bien, me va a decir a mí que lo estoy ministrando, ¿sabes qué? Este tiene un espíritu, por ejemplo, de muerte. Discierno eso. Ah, ese es el problema. Vamos a darle duro contra el espíritu de muerte. ¿Qué tal si yo pensaba, bueno, es un espíritu de orgullo? No tiene nada que ver con el orgullo, es muerte. Pero gracias al hermano que vino conmigo y que tiene ese don de discernimiento, me ayuda a mí a ministrar mejor.
¿Sí entiendes? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Tráiganse la copia el próximo jueves. Y los que no tomaron el examen, vénganse preparados para tomar el próximo jueves. ¿Ok? Bueno, gracias, Dios me los bendiga y échenle muchas ganas.